aparentemente es un tema de coyuntura, es decir, transitorio, pero es que toda la economía capitalista conocida en este momento está crujiendo, porque los centros tradicionales de Occidente están siendo sustituidos por los centros capitalistas del Oriente, del planeta, y esto produce un desbalance que impacta en los mercados, en todos los mercados del planeta, incluyendo nuestro país. Ahora bien, la respuesta ante eso, que siendo planetaria, tiene en cada país una determinada respuesta. El gobierno, el mercado y los consumidores. Siendo este un efecto planetario, estas tres piezas convendría que se pusieran de acuerdo para regular el manejo de las mercancías y sobre todo para aprender a producir mercancías de tal manera de reducir su compra. Considera que habría que invertir más en el sector agrícola también, que ellos a veces pues, consideran que no se les da mucho apoyo, ¿verdad? Y esto podría, pues, bueno, según las proyecciones que tienen, que va a haber una crisis alimentaria dentro de poco, o ya se está viviendo. Y al invertir en este sector también está contribuyendo a esa situación. ¿Se debería de invertir más? Brillante. No tanto de invertir más, sino de recrear el área productiva agrícola. Todo lo que tiene que ver con el campo en nuestro país ha sido quebrado. No solo la inmigración que ha quebrado eso, sino la lógica económica. La lógica económica. Porque en un determinado momento los oligarcas dueños del país decidieron dejar de producir e importar la comida. Eso fue un delito y eso no se puede seguir haciendo, porque así como va esta crisis, cada país va a producir para comer él y no tanto para vender, para comer él. Por eso es que los sectores que toman decisiones deberían tomar en cuenta eso, la capacidad de producción de comida. Don Lago, en otro tema, ¿qué opina acerca de la posible reducción de municipios? El número de municipios actuales fue establecido en el siglo antepasado, cuando el país era más grande. Estoy diciendo de que las distancias, siendo las mismas, eran mayores porque no había medios de transporte. Y la distancia de San Salvador y San Miguel es la misma, pero sin embargo era mucho más difícil cubrirla. En ese momento se decidieron, uno, que hubiera gobernador en cada uno de esos lugares para que representara al gobierno central, y dos, que el número de departamentos fueran los que son excesivo número, porque el gobierno central era débil, esporádico, y los gobiernos que contaban eran rigurosamente los gobiernos locales. Hoy ha cambiado eso. El mismo desarrollo del capitalismo ha establecido un gobierno central con más poder. Por eso es necesario, uno, reducir el número de departamentos. Dos, reducir el número de municipios. Esas son lógicas administrativas elementales para poder funcionar mejor y poder usar mejor los recursos que se producen. Ojalá que eso vaya de todas maneras. No lo sé. Al reducir municipios no se perdería de alguna forma la identidad de esto. Es que la identidad no es un proceso jurídico y no depende de las leyes. El tema de la identidad es un fenómeno sociocultural, porque es un conjunto de aspectos que caracterizan a la gente de un determinado lugar. Lo que se cambiaría
y es necesario que se haga, es la estructura jurídica. ¿De quién depende determinados municipios? A partir de un proceso de centralización de las funciones. Mexicanos, por ejemplo, cerquita de Mexicanos está Cucatancingo, está y con fronteras. Eso tiene que resolverse. Ojalá que vaya en esa dirección. Ya para finalizar el tema de seguridad, hace unos días el gobierno se pronunció que lleva 365 días sin homicidio. ¿Qué opina de esto? Ayer también se miraba la captura de un corredor que le llamaban el único. Es una buena noticia, sin duda. Lo cual no quiere decir que se aniquila la actividad delincuencial. No, eso es permanente, ¿verdad? Los seres humanos siempre caminamos por la vía de lo legal y por la vía de lo ilegal. Es parte de la naturaleza. Pero se trata de la delincuencia vinculada al poder de la pandilla. Al poder de la pandilla, de eso se trata. Y el golpe al poder de la pandilla, que es político, es económico, social. El poder de la pandilla es diferente al efecto de la delincuencia. Se trata de la delincuencia. Roguemos que así sea. No, yo no sé si ustedes creen en Dios, quizás no, ¿verdad? Si creen en Dios, rueguen que así sea. Que sea otro tipo de delincuencia que siempre va a haber. De eso es todo. ¿Considera que el régimen de excepción debería seguirse prorrogando? Es una medida que ayuda a la población. Sin embargo, es algo que muchas personas dicen que no debería ser. Claro, el régimen de excepción es una figura constitucional que requiere dos ámbitos. Un ámbito político, es decir, condiciones sociales que lo vuelven inevitable, y condiciones jurídicas, es decir, el número de diputados necesario para tomar esa decisión. Mientras el gobierno tenga esa correlación de fuerzas, lo seguirá aprobando. De tal manera que los sectores que estén en contra deben cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Solo así se resuelve eso. Porque si yo tengo el poder y tengo el número de diputados necesarios, yo lo apruebo. Eso es lo que está ocurriendo.